el propósito de hoy día es hacer que ustedes apliquen bien esas fórmulas ya determinadas en las clases pasadas. ¿De acuerdo? En la clase pasada. Entonces, vamos de frente a la actividad ya con su ejemplo 1. Bien, entonces aquí tengo el ejemplo 1, te dicen hallar, en este caso hallar una proposición equivalente a. Entonces, me dan toda la proposición, entonces lo que me piden es que encuentre un equivalente. Para eso, lo único que tengo que hacer es aplicar fórmula. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a resolver la 1 que está dado de la siguiente manera. Bien, a ver, para esa proposición o para esa formalización que tengo ahí, ya, voy a ir explicando paso a paso, ¿de acuerdo? A ver, mira. Esta parte, lo que está dentro del corchete, es lo que voy a solucionar primero, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a aplicar? Acuérdate que entre esos dos paréntesis hay un condicional, ¿de acuerdo? Una condicional, ya. Pero mira, en esa condicional, tú asume que ese primer paréntesis es un valor. En este caso puede ser A, ¿ya? Y el otro paréntesis es B. Entonces tendrías A, entonces B, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Sí. Ya, bien. Entonces, lo que yo voy a hacer ahí es aplicar la siguiente fórmula, que es la 7E7A. A ver, lo ubico. Acá tengo la 7. Este de acá es lo que voy a aplicar, mira. A ver, aquí lo voy a subrayar. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, un ratito que se me... Lo condicional. Claro, claro, la condicional. Un ratito que se me fue se me colocó de otra manera la fórmula que ya había hecho. Ya, esto es lo que voy a aplicar, la 7A. Es lo único que voy a aplicar, ¿de acuerdo? Recuerda que yo le he puesto A y B a los dos paréntesis. ¿Ya? Entonces, vamos a solucionar ahí. Y esto lo voy a corregir porque se me ha modificado. ¿Ya? Entonces, voy a corregir porque eso no estaba así. Se está bañando, Santi. Y si a ver, se lo voy a corregir. Ya. Equivalente a ver, eso estaba así, ¿ya? La proposición está dada de la ¿Sabes siguiente. para abrirlo, Santi? A ver, por favor, silencio. Está dado de la siguiente manera, ¿ya? Ahí es corchete, paréntesis, y es no P. Y aquí lo que sí me va a demorar es que son los símbolos que tengo que estar introduciendo cada rato. Y para variar, la computadora está lenta. A ver, un ratito, esperemos ahí que se restablezca. Ahí. U, cierro paréntesis. A ver, un ratito. Voy a copiar todo esto para... ya.
Ya, entonces estaba dado de la siguiente manera, ya. Lo voy a cambiar, ya. Un ratito. Como vuelvo a repetir, aquí sí me voy a demorar porque tengo que estar escribiendo uno por uno. R, R, I, no R. Cierro. Aquí está I otra vez. Y está afuera, no Q. Ya. Ese es mi ejercicio que me dan. ¿De acuerdo? Ahora, en ese ejercicio yo tengo que solucionarlo ya dependiendo a lo que me están dando. Vuelvo a repetir, ya. Voy a aplicar, en este caso, voy a aplicar la fórmula que les dije primero, la 7A, ¿de acuerdo? Ya, entonces, si yo aplico la 7A en la fórmula, me quedaría así. P igual, ya. Ya no escribe, P lo escribo al final, porque si no me voy a confundir con la proposición. Entonces, lo coloco ahí, ya. Y digo que eso va a ser, acuérdate que lo de paréntesis es 1P, perdón, 1A y el otro B. Entonces me quedaría de la siguiente manera, ¿ya? La negación, ¿ya? La negación del primer paréntesis, un ratito que caer en paréntesis. Este es A, vamos a ver los paréntesis, este es B. Ya, voy a escribirlo acá como me va quedando, ¿ya? Me queda paréntesis, ya, no P, ya, no P, y, en este caso, I, Q. Ya, ese es el primer paréntesis, ya. Ahora, ese condicional se le cambia a O. Recuerda que estoy aplicando acá la 7A, o Q. Entonces sería normal, recuerdo que sería R, R, I, no R. R, I, no R. De acuerdo, cierro. Ya, una vez que ya está cerrado, agrego lo último, pues, I, no Q. Bien, entonces, hasta ahí lo único que he hecho es aplicar, a ver, ¿qué hemos aplicado ahí? Aquí lo voy a colocar lo que hemos aplicado. Hemos aplicado E7A, ¿de acuerdo? La ley E7A. ¿Ya? Bien. Ahora, continúo. Voy a continuar. Entonces, eso me va a quedar. Ahora, después de eso, voy a tratar de solucionar, a ver, luego de eso tengo que solucionar esta parte que está adentro. Mira, esta negación. Aquí lo voy a subrayar para que lo veas. ¿Ya? La negación de ese paréntesis, primero. ¿Ya? Y para ello, pues lógicamente que vas a utilizar 6, la E6A, que la encuentras arriba aquí nomás, la de Morgan, ¿ya? Entonces, si tú aplicas Morgan, mira, va a ser el primero, ¿ya? La negación del primero, y ese en lugar de I va a ir o la negación del segundo. Negación de Q. Exacto, exacto, ¿ya? Entonces, lo coloco ahí. Listo, entonces, voy solucionando. Ya. Corchete. Y digo que el primero me va a quedar
Voy a escribir otro paréntesis ahí. Voy a escribir la negación de P. Ya, la negación de P. Perdón, la negación de la negación. ¿Ya? Y ya se cambiaría a lo que les dije que es, va a ser O. O Exacto, O. La negación de ¿quién? De Q. de Q. Exacto. ¿De acuerdo? Ahí hemos resuelto lo que hay dentro del primer paréntesis. ¿Ya? Lo demás lo voy a escribir tal y como está. R y no R. Bien. Y no Q. Ya. Y ahí, pues, lógicamente también voy a escribir lo que he aplicado, ¿no? Para que me vayas entendiendo qué es lo que estoy aplicando. He aplicado E6A, ¿cierto? La de Morgan. 6A. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Ahora voy a utilizar dentro del segundo paréntesis que hay dentro de mi figura, de mi ecuación en este caso, esta parte, mira, a ver. Aquí lo voy a subrayar. Eso es lo que voy a solucionar. Pero acuérdate que en la clase anterior yo les di 3 leyes adelante de estas leyes, ya que fue la T1, T2 y T3, que se trató en este caso de la ley de identidad, que era la T1, la ley de contradicción, que era la 2, ya en la clase anterior se las di. Entonces yo voy a utilizar la T2, que es cuando encuentras una proposición y esa misma proposición está negada, te va a dar una contradicción al final. ¿De acuerdo? A ver. Ya, negación de P y negación de P. Un ratito. Ya, entonces te va a quedar de la siguiente manera. Ya, te va a quedar así. Escribo. Lo demás, bueno, aquí en la negación y negación, lógicamente que te va a quedar, es como si, como ya les he dicho, es como si multiplicar negativo por negativo. ¿De acuerdo? Pues ahí te va a quedar P, luego va a seguir O, no Q. Ya. Bien, ahí está el primer paréntesis. Y en el segundo paréntesis, pues lógico, lo que les decía, ya, o una contradicción. A ver, ¿qué es lo que he solucionado? Miren, a ver. Primero, he solucionado Negación. esa negación. No P, paréntesis, no P. Que al final es negativo por negativo, es positivo. O sea, P. Ujú. O, no Q, lo he escrito. Y luego he solucionado el otro paréntesis. Es R y no R. Entonces, esa solución me va a dar siempre, 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 siempre una contradicción. Siempre. ¿De acuerdo? Ya. Sí. Cierro. En esta parte voy a cerrar corchete. ¿Ya? Y voy a agregar lo demás. Pues. Y no Q. Ya. ¿Perdón? Y ahí he aplicado. Voy a colocar. Ya. He aplicado, en este caso, T2. ¿Cierto? Les dije. T2. Listo. Continúo. Porque ahí no queda. Ya, ahora voy a utilizar la ley distributiva.
¿Ya? Ya. Una de las leyes que para poder solucionar todo lo que hay dentro de mi paréntesis, perdón, dentro de mi corchete, o sea, lo voy a cambiar de posición nada más. Entonces voy a utilizar la E3A, ¿de acuerdo? Miren, a ver, ¿qué es lo que estoy hablando? Aquí dentro de mi corchete voy a utilizar esta ley, perdón, la conmutativa. O sea, lo voy a cambiar de lugar, ¿de acuerdo? Ya. Caso 3B, ¿de acuerdo? 3B porque está en O. O sea, lo voy a cambiar de lugar. Primero voy a escribir la contradicción O y luego voy a escribir el paréntesis, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a aplicar esa ley. Entonces quedaría corchete, ¿ya? Aquí, corchete. Primero la contradicción. Primero la contradicción y luego el paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, O. Sí, un ratito. O, lo que está dentro del paréntesis, que es P o no P. O no P, perdón. Ya, entonces los he cambiado de lugar y lo otro pues sigue igual. Listo. ¿Ya? Y ahí pues escribo lo que he utilizado. ¿Ya? Que fue la E, 3B. Listo. Ya. Sigo solucionando. ¿Ya? Y ahí me tiene que dar en la contradicción contra lo que hay dentro dentro del corchete, ¿ya? Si tú aplicas la ley, prácticamente una de las leyes finales, que es la 12, ¿ya? A ver, la 12 está aquí. Mira, te das cuenta, una contradicción contra una contradicción o, ¿ya? Es igual a P. Entonces es igual a P, o mejor dicho, a la proposición que te dan inicial, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. se elimina la contradicción y simplemente voy a escribir el valor que me está quedando. P o No Q. exacto. No Q. ¿Ya? Agregas y no Q. Bien. ¿Ya? Y pues, digo ahí también para irme guiando, porque hay algunos que en este caso sí se van a perder, entonces tienes que escribir lo que vas utilizando. E12, la FND, la disyunción, pero en este caso la B. Esto es lo que he utilizado. Ya, continúo. Todo esto va a equivaler. Ya, ahora, ahí yo directamente puedo aplicar una ley de absorción, pero para que tú me entiendas, como te vuelvo a repetir, lo voy a hacer paso a paso, ¿ya? Lo que me interesa es que ustedes entiendan, ¿ya? Entonces ahí vuelvo a hacer una 3A, que es cambiarlos de posición, ¿ya? Entonces, yo voy a cambiar de posición, o sea, voy a escribir Q, no Q, ¿ya? Y Luego voy a escribir I, el paréntesis. peón. Exacto. Peo. Peonacu. Exacto. ¿Ya? Y en este caso he utilizado la 3EA, ¿de acuerdo? Porque es I. ¿Ya? 3A. Bien. Sigo solucionando. ¿Ya? Sigo
sigo solucionando y ahí en esa situación, cuando tú has hecho ese cambio, ahora vas a utilizar la E5A, ya, mira la E5A que también lo ves en la pantalla, ya, la E5A, Profe, dime. ¿ese no sería absorción? No, es que lo voy a hacer paso a paso y luego ya aplico la absorción. Lógicamente que si yo aplico absorción desde el paso anterior, ya tengo la respuesta. Pero como te vuelvo a repetir, voy a hacer paso a paso para que te guíes, porque si aplico absorción de una vez, la mayoría va a estar diciendo qué hice o qué no hice. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya listo. Entonces, una vez que hago eso, pues voy a aplicar la 5A para poder solucionarlo. Mira, la 5A te aplica dos paréntesis. ¿De acuerdo? Que es no P y, perdón, no Q y P o no Q y no Q. ¿De acuerdo? Voy solucionando. ¿Ya? Paréntesis. Q y P o Q Y O. y Y no, no Q también. ¿Ya? Y he aplicado, pues, la I5A. Ahí está. ¿Ya? Después de eso, voy a aplicar la 2A otra vez, o sea, voy a cambiarlo de posición, ¿ya? Para aplicar la 3B, ¿de acuerdo? Es muy largo el proceso, pero lo que necesito es que ustedes entiendan esta parte, ya de cómo se va aplicando fórmula por fórmula para ir reduciendo toda esta parte. Ya, entonces, aquí voy a aplicar la E2A y me quedaría, acuérdate que no Q y no Q es como si tuviera un solo no Q, ¿de acuerdo? O sea, quedaría así. No Q y P, ¿de acuerdo? Quedaría O. Ya, si yo aplico la 2A, aquí ya solamente me va a quedar uno solo, uno. Sí. ¿de acuerdo? Uno solo. De esos dos me va a quedar uno solo. Entonces ahí estoy aplicando la E2A. ¿Ya? Listo. Continúo. Y aquí, pues, lógicamente vas a aplicar la E3B, o sea, un cambio otra vez, para que luego aplicas absorción. ¿Ya? Pero Q. Hacemos el cambio, que sería no Q, Sería no Q o negación de Q y P. exacto, negación de Q y P. Bien, entonces he hecho un cambio otra vez, que he hecho E3B. ¿Ya? Ahora sí, dentro de eso ya puedes aplicar ahí al final la absorción, que es la ley 6, perdón, 9. Ya, a ver, veo la ley 9, aquí está la absorción, pero en este caso tengo la I, perdón, O, ¿de acuerdo? O y luego I. Entonces, O, aquí está, 6C. Ley de absorción, 9C. O, y al final me va a quedar simplemente P, porque hay dos valores de P, escribe solamente P. Pero en mi caso, los valores que se repiten es No Q. no Q, ¿cierto? Por lo tanto, mi respuesta en este caso sería no Q. No Q. No Q. Y ahí quedaría ya mi respuesta establecida a ese ejercicio. ¿Ya? Como
como ustedes se podrán haber dado cuenta, lo único que he hecho... Un poquito largo. Claro, un poquito complicado, pero de esta manera se trabaja. ¿De acuerdo? Paso a paso. Si tú lo haces de esta manera, pues no vas a tener ninguna complicación. ¿Ya? Bien, entonces ahí tengo ya el ejercicio 1. A ver. Me voy al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice simplificar el esquema. El esquema está dado de la siguiente manera. ¿Ya? A ver, vamos a solucionar ahí. Ya, en primer lugar, vamos a, Condicional. como ya sabes, cuando hay una condicional, lógicamente, La condicional. 7A, ¿cierto? Sí. Ya, entonces... Sería negación de P o Q. Claro, claro. Entonces vamos escribiendo ahí, negación, ¿ya? De la negación de P y Q. De la negación de P y Q. Q. O O, Q entonces P. ahí no se niega, ¿cierto? La que sigue no se niega, queda igual. Q, entonces P. Aquí sí tengo que cambiarlos. P. Ya, ahora, de eso, ya luego los escribo qué es lo que voy aplicando. En este caso he aplicado 7A. Ya, ahora, acá en la negación, vamos a utilizar Morgan. Sí, Ya. ¿de acuerdo? O sea, quiere decir negación de Negación de P o P o... negación de Q, ¿cierto? Entonces, dime, Profe, ¿y no sería ahí? ese sí, pero ya, claro, al cambiarlo, quedaría en O, ¿sí o no? Ahí. O sea, aplicar Morgan quiere decir que vas a aplicar de la siguiente manera, negación, ¿ya? De la negación de P. ¿Ya? Y en lugar de I, va O, pues, claro. O, un ratito. O, y sería negación de Q también, ¿cierto? Ujú. Ya. Ya, eso lo voy a escribir en un corchete para no equivocarme. Ahí está, estamos. Y lo otro, pues, también lo voy a cambiar, ¿ah? Como hay un implicador ahí, ese implicador lo voy a cambiar. ¿Ya? Entonces ahí tendría negación, paréntesis, de Q y P. O sea, estoy trabajando los dos paréntesis juntos. ¿Ya? Negación de, perdón, de Q y P. Y me faltó. Así. ¿De acuerdo? Negación de Q y Q o P. ¿Cierto? A ver, ¿qué dicen ustedes? Tal vez yo me he equivocado, creo que aquí me equivoqué en este signo. Es O. Ya, listo. Ahora soluciono. Solución. Negativo por negativo, pues ya saben que es positivo, entonces Positivo. aquí va a quedar P O negación de Q. o negación de Q. Bien. Y continuamos allá en el otro lado, sería O. Y ahí quedaría normal, ¿cierto? Tal y como está. Sí. Negación de Q o P. Bien. Ahora, ya tienes ahí, ahora vas a aplicar la ley 6A y 7A para que tú lo reduzcas, eso, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer simplemente un cambio para que
para que tú veas ahí que en este caso no, aquí vas a hacer el cambio, ¿ya? Aquí. O sea, lo vas a invertir. ¿De acuerdo? Pero P o no Q. Exacto, P o no Q. Y luego, si tú te das cuenta, si tú te vas a dar cuenta ahí, vas a obtener dos iguales. ¿Ya? Entonces, me quedaría así. P o no Q. y O, O. y aquí les dije que hay que cambiarlo, ¿no? Quedaría P Pero no Q. o no Q. Ahí estamos. Ya. Listo. Ahora, ustedes se dan cuenta que los dos paréntesis son iguales. Sí. Sí. ¿De acuerdo? Ya, listo. Entonces ahí vas a aplicar la 2B. Mira. Está la 2. Y está. Cuando tú tengas dos iguales, ¿te das cuenta ahí? ¿Qué es lo que te Vale, queda? P. Solo te Sí. queda uno. ¿Sí o no? Entonces, aquí, respuesta pues saldría. Pero no Q. Exacto, pues exacto. Saldría P o no. Bien. Y esa sería mi respuesta en la 2. O sea, todo lo que estaba acá inicialmente, ya lo simplifiqué. Y al simplificarlo, pues me queda P o no Q. ¿Se entendió? ¿Sí entendieron? Sí. Sí. ¿Todo está claro? Sí, profe. Ya, entonces chicos, miren, vamos a hacer algo sencillo, ¿ya? Yo sé que este tema está un poquito tedioso, así, un poquito complicado, ¿ya? Y como me están diciendo que hay muchas actividades, mucha tarea, entonces, con esta clase que yo he explicado, o sea, ya serían 4 ejercicios que he explicado, entonces ustedes me van a resolver, solamente van a resolver los ejercicios de la clase pasada, o sea, los ejercicios del lunes, que fueron aplicar todas las, son 7, 2 o ¿no? 3 fueron. Era A, B, C, solamente era 3, el ejercicio 3, ¿se acuerdan? Que era A, B, C, D, Sí. F, G, ¿cierto? Sí. Ya, entonces eso es la única actividad que me van a presentar, ya, junto a la clase pasada y esta clase, ¿de acuerdo? O sea, los ejercicios que hay aquí ya los voy a borrar y los voy a dejar para la próxima clase, ya que ya la próxima clase tengo un reforzamiento de esta parte y después tienen una práctica dirigida después, ¿de acuerdo? ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahí tienen poca tarea, tienen 7 ejercicios que es aplicar todo esto. Entonces, lo que hoy día me interesaba es de que ustedes ya sepan cómo se va a aplicar paso a paso todas estas leyes. ¿De acuerdo? Ujú. Ya, entonces, genial con ustedes, chicos. No tienen mucha tarea y, por favor, lo que yo sí necesito es de que estas leyes ustedes se las aprendan. Para eso son los ejercicios, para que ustedes se pongan a practicar un poco sobre toda esta parte. ¿Ya? Bien, chicos, entonces, sin más nada, espero de que se pongan a practicar y cualquier cosa, cualquier duda, en el momento que yo tenga libre, pues les ayudaré a despejar sus dudas. ¿De acuerdo, chicos? Ujú. Muy bien, entonces ya nos estaremos viendo en la próxima clase. Entonces, ¿ya? No, profe. Ya. Chao, Chao, chao. profe. Saludos Hasta a todos. luego. Igualmente. Uy,